Paz de Cristo, Iglesia Centro Apostólico de Adoración y amigos que están conectados por medios de las redes sociales, les damos la bienvenida a este estudio en este día. El estudio se titula ¿Quién tiene la culpa? ¿Culpar a la familia? El estudio que nos ocupa, la base bíblica es en Génesis 3:12. Vamos a leer desde el versículo 9, Génesis 3, 9 al 12. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comeses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí miramos que Adán, la primera respuesta a Dios, la mujer que me diste, fue su primera podemos decir respuesta o excusa, porque nomás faltó que le dijera a Dios, si no me hubieras dado esta compañera, no hubiese yo desobedecido. Pero Dios ya sabía, Dios ya sabía que en dónde estaba Adán y qué había hecho, pero quería que el hombre confesara con su boca. Entonces Adán no halló más respuesta que la mujer que me diste. Por eso titulamos este mensaje, ¿culpar a la familia? Hermanos, en ninguna manera. Dice esto enseguida, dice, debido a que Jesucristo cargó con nuestra culpa a través de su muerte en la cruz, debemos asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones y confiar en su gracia y misericordia. Debido a que Jesucristo asumió nuestra culpa, debemos asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones y negarnos a culpar a nuestra herencia por nuestra desobediencia. Es decir, no podemos culpar a nuestros abuelos, nuestros padres, a X persona en la familia. No, son decisiones personales que tomamos. La desobediencia es una decisión personal que el hombre toma. Queremos relatar una corta historia de una joven llamada Liz. Esta jovencita llevaba una vida con sus padres, una vida que estaba mirando totalmente desordenada. Sus padres hacían drogas, sus padres dicen que recibían ayuda social para sostenerse y lo invertían, lo gastaban en drogas. Y la jovencita dice en la historia de esta joven que no tenía ni para comer. Dice que miraba que su mamá robaba. Dice que miraba que su mamá vendía lo que tenía para gastárselo en drogas. Llegaron al punto de que esta joven llegó a comer los hielitos de la hielera, llegó a comer, a cenarse en la noche, dice, un tubo de pasta dental, porque no tenían para comer. Esta joven vivió un desastre. Dice que iba a la escuela, tenía piojos en su cabecita, dice que olía mal. Los amiguitos en la escuela la empezaron a despreciar y eso causó que ella se saliera de la escuela. Dice que la mamá seguido usaba la frase y le decía, algún día la vida será mejor. Y eso se le quedó en la mente a esta jovencita. Pero anduvo viviendo en las calles. Dice que la mamá
en un tiempo se enfermó y murió de una enfermedad. Y cuando la mamá murió, el papá no pudo pagar la renta y tuvieron que vivir en las calles. Esta joven dice que pues miró que su mamá robaba, su papá robaban para comer, ella empezó a robar para comer. Y dice que cuando empezó a robar para comer, se robó unos libros de autoayuda que provocaron sueños, es decir, sueños en la vida de cómo superar. Y esta joven algo aprendió de allí. Ella no culpó a sus padres, la historia no dice que culpaba a sus padres, pero dice que esta joven llegó al punto de que ella determinó por sí misma de sobresalir. Y dice que volvió a la escuela a la edad de 17 años y en 2 años ella alcanzó su meta, estaba trazada en su educación y ella se graduó con A's en sus calificaciones. Y no nada más allí, ella siguió su plan educativo de la universidad. Ella sobresalió porque determinó en su mente, en su corazón, no culpar a nadie. Entonces esto lo queremos decir para aprender. Nosotros en nuestra vida como cristianos no podemos culpar a nadie. Es muy fácil de que yo le dijera, hermano, yo soy así porque mis abuelos eran así, mis padres eran así, o quizás alguien diga, no, pues yo serviría a Dios mejor si mi esposa fuera diferente, si mis hijos fueran obedientes. No echemos la culpa a la familia, no culpemos la familia, son las decisiones personales que tomamos. El culpar a alguien no es la solución de un problema. El culpar a alguien solamente engrandece el problema, agravia más el problema, pero no soluciona el problema. Para alcanzar nuestro máximo potencial debemos dejar de culpar a nuestra familia. Considere la siguiente historia que se encuentra en la Biblia. Esta es una historia de un desastre, un gran error y sin embargo una historia de esperanza. La historia que leímos allí en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Allí, hermano, esa fue una historia de un fracaso, de pecado. Pero luego viene la promesa. Hermanos, dice en Génesis 2:9 allí, dice, que era pues la tierra donde vivieron los primeros hombres y mujeres, un paraíso diferente a todo lo que la humanidad haya experimentado desde entonces, sin espinas, sin cardos, sin tormentas, ni destrucción de ningún tipo de hecho. Era el paraíso. Pero el pecado terminó con eso. Pero nosotros no nos podemos estancar. Porque Adán pecó, Eva pecó, por eso yo soy pecador. Y esto, hermanos, yo lo he oído a menudo y se oye a menudo. Yo soy pecador porque soy humano. Hermanos, ¿qué cobija nos ponemos todo el tiempo? Nos cobijamos esa cobija de justificación. Pero déjeme decirle esto, hermano, que sí, somos humanos y faltamos a Dios, pero no porque Adán faltó, sino porque nosotros desobedecemos a Dios. Por eso le faltamos a Dios. Adán pecó, pero a ver, hermano, enfoquémonos que vino Cristo y quitó ese pecado. Entonces, ¿por qué vamos a seguir pecando? Es esa
Es esa costumbre que tenemos de culpar a alguien. Yo hago esto por esta razón, yo hago esto por esta. Y siempre alguien más tiene la culpa menos yo. Pero eso no está correcto. Como dijimos, el culpar a alguien no es la solución. Sin embargo, todo terminó ese fatídico día. El paraíso, ese lugar perfecto con el hombre y la mujer perfectos, con el trabajo perfecto y el entorno perfecto, ya no existía. Dios, el creador del huerto, había especificado que no debería comer de un árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había muchos árboles. Le dijo: de todos los demás árboles podéis comer libremente si así lo deseaban. Solo de este árbol no debían participar. ¿Pero qué fue? Adán dice: la mujer que me diste. Y luego le pregunta a la mujer: mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y ahí va la culpabilidad. Sí, la serpiente engañó a Eva, pero Eva sedujo a Adán y Adán desobedeció. Miramos que fue una decisión propia que cada uno tomó. Echaron la culpa, pero eso no justificó y eso no eliminó el problema ya estaba allí. Desde que desobedecieron se hizo el pecado y eso fue lo que vino a causar el problema. Dice, por eso no es todo tan trágico como fue para Adán y Eva. Toda la humanidad se vio afectada negativamente por un hombre. Escribió Pablo en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, miles de años después, la humanidad lleva las marcas de la decisión de Adán y Eva de participar del fruto prohibido. Ese fatídico momento en el que el primer hombre y la primer mujer comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal ha afectado a todas nuestras vidas. Pero lo que queremos también enfatizar es que Cristo cambió esa mentalidad en el cristiano. Ahora ya no vivimos bajo pecado. Dice también en Romanos 12 que somos transformados por la renovación de nuestra mente, el conocimiento. Entonces ya no podemos cobijarnos esa cobija de justicia de que yo peco porque soy humano. No, pecamos porque desobedecemos. ¿Y por qué desobedecemos? Porque no ponemos atención a la voz de Dios. Si pusiésemos atención, si pusiésemos y dedicásemos el tiempo adecuado en las cosas de Dios, déjeme decirle, hermano, hermana, que iba a ser diferente en nuestra vida. No íbamos a andar culpando a las demás personas. Es más probable que culpe a los demás por la forma en que están las cosas o asuma una responsabilidad personal. Esto es una pregunta. ¿Por qué crees o qué te inclinas de una forma u otra? ¿Por qué? Porque es más fácil siempre culpar a alguien más. Adán y Eva, culpándose mutuamente, nos ofrecen una lección sobre lo que no debemos hacer
hacer. Tanto Adán como Eva buscaron culpar a alguien más. Fíjese, como lo mencionamos, buscaron culpar a alguien más. Querían ser víctimas de las malas acciones de otra persona en lugar de aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. En el fondo, desviar la responsabilidad fue un intento desordenado de ignorar su necesidad de reconocer su desobediencia a Dios. Un intento fracasado. A Dios no le podemos esconder nada. ¿Qué me gano yo con culpar a fulano o sutano si la decisión es mía de qué acción tomar? ¿Podré yo mentirle a Dios? ¿Pudo Adán esconderse cuando le dijo el Señor, ¿dónde estás, hombre? ¿Qué le dijo? Tuve miedo, Señor, y me escondí. Bueno, ¿por qué te escondiste? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Señor ya sabía. Quería que le confesara. Entonces, ¿por qué no aprendemos nosotros y le confesamos al Señor? Señor, perdóname, si fue mi culpa, perdóname. Hermano, hallamos más gracia delante de Dios y de los oyentes cuando tomamos una responsabilidad en serio. Se ha dicho que culpar es el arte de responsabilizar a otros por todas las cosas difíciles que se nos suceden. De hecho, parece que la humanidad ha refinado lo que comenzaron a Adán y Eva. No solo somos buenos para desviar la responsabilidad culpando a otros, sino que nuestra sociedad ofrece apoyo para ello. Es decir, aún en la vida legal, el sistema legal apoya una decisión. Si usted no quiere vivir con fulano, si la esposa no quiere vivir ya con el esposo, todo lo que tiene que hacer es nomás decir, yo ya no quiero vivir con él. Y lo apoya la ley. ¿Por qué la culpa? La culpa es de él, no, la culpa es de ella. Es más fácil culpar que aceptar la culpa, que aceptar la decisión. En igual momento, todo lo hemos hecho, en algún momento todos lo hemos hecho y es muy probable que todavía lo hagamos. Cumplamos a los demás porque vivimos en un entorno en el que se acepta. Culpamos a otros, porque Adán y Eva hicieron lo que hacemos porque está en nuestro DNA, es decir, en nuestra sangre. No, una corrección. No pecamos porque está en nuestra sangre. Entonces, ¿de qué nos limpió el Señor Jesús? Tenemos que tener cuidado, aceptar, asumir nuestra responsabilidad. Pecamos porque dejamos que esta carne venza al espíritu en vez de dejar que el espíritu venza la carne. Si no dejamos que el espíritu vence esta carne, siempre nos cobijaremos la cobija de justificación que pecamos porque estamos en la carne, porque somos humanos. Entonces, ¿qué lugar le damos a Dios en nuestras vidas? Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente y culpamos a quién nosotros. A nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. De ninguna manera. Ante Dios yo tengo que rendir cuentas por mis decisiones. La decisión de Adán y Eva de participar de lo que estaba prohibido impactó sus vidas de manera importante y también tuvo un impacto enorme en las vidas de sus hijos. En lugar de crecer en el paraíso, los hijos de Adán y Eva crecieron en un entorno hostil, es decir, en una vida ya de pecado.
En un lugar de armonía, la vida se llenó en lugar de armonía, la vida se llenó de fragmentación, es decir, de cosas desagradables. Tenemos unas cuantas preguntas. Dice, primero, culpar a los demás es fácil. Cuando nos hacemos responsables significa que somos responsables, y con la responsabilidad viene el trabajo. Culpar a alguien más es más fácil que trabajar con nosotros mismos. Trabajar en nosotros mismos es difícil. Número 2. En segundo lugar, culpar a los demás es una maniobra defensiva. Nos resistimos a la idea de que somos responsables del dolor que hemos causado, porque hacerlo sería acumular más dolor sobre nosotros mismos. No queremos sentirnos culpables, experimentar ansiedad y soportar el estrés, o quizás no creemos que podemos manejar esas cosas. Entonces, en lugar de aceptar la responsabilidad, se la pasamos a otra persona porque no queremos aceptarla. En tercer lugar, culpar a los demás protege nuestra justicia propia, nos hace sentir importantes. Cuando culpamos a los demás, nos sentimos como una buena persona. La otra persona es la mala, no yo. Podemos pensar, admitir que somos responsables significa que ya no estamos justificados en nuestros pensamientos y comportamientos erróneos. Ya no podemos decir, tenía yo razón, ellos estaban equivocados. Cuarto lugar, culpar a los demás significa que no tenemos que lidiar con la confrontación. A muchas personas no les gusta la confrontación, especialmente con quienes culpan mucho. Aprender cómo y cuándo confrontar a los demás quiere abrazar el crecimiento personal, y como se señaló anteriormente, es decir, no podemos aceptar la culpa porque entonces me voy a sentir incómodo de no poder decir que yo estaba en lo correcto. Ahora tengo que voltear la cara. El crecimiento personal requiere trabajo. Simplemente culpar a los demás es mucho más fácil, pero se hace un daño. Se hace daño interior y exterior porque no se acepta la responsabilidad, no se asume esa responsabilidad. Como decíamos en la historia al principio, esta joven Liz, ella no culpó a sus padres. Ella se levantó, siguió adelante, tomó la decisión y pudo sobresalir en la vida. Sobresalió al punto que superó todo lo que se interpuso en su camino. Y esta historia nos debe de dejar una lección en nuestro pensamiento de que podemos superar a toda culpabilidad y no culpar a nadie, sino que aceptar, si yo hice un error, yo tuve la culpa. ¿Por qué voy a culpar a alguien en la familia? Hermanos, amigos, vamos a dar por terminado el estudio, y queremos decirles que ya muy pronto, con la ayuda de Dios, se está planeando que tengamos estudios en vivo aquí en la iglesia los miércoles, entre semana los miércoles, estudios y servicios de adoración. Esperamos mirarlos aquí con nosotros. Acompáñenos, les vamos a dejar saber en cuanto estemos ya preparados para ello. Pero les queremos invitar a todos, hermanos, por favor, respaldemos la obra de Dios, unámonos
en la palabra de Dios, unámonos en la adoración al Señor, unánimos en una misma mente, como dice la palabra del Señor, y en un mismo pensamiento, para hacer todo para el Señor en el nombre de Jesús. Queremos decirles que gracias por su atención y que pronto nos veremos en el próximo estudio y luego les comunicaremos lo que sigue. Hermanos, sigamos orando por todas las familias necesitadas. A nuestros hermanos Barreras necesitan nuestra oración. Ellos sufrieron un accidente, oremos, sigamos orando por ellos, que Dios los recupere. Hay muchas necesidades, ahí les estamos mandando mensaje en el grupo de oración. Oremos por todas las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les pague y hasta el próximo.